instituciones que tienen esto mediante simposio online, así como tratar temas en los cuales definimos los pilares de una correcta alimentación, analizar los factores predisponentes de un mal hábito alimentario y sus consecuencias. Para realizar este simposio online contamos con la distinguida participación de la doctora Verónica Montoya, doctora en Medicina General y Cirugía, magíster en Nutrición Infantil, posgrado en Nutrición Clínica y Salud Pública, docente de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Loja, médico nutrióloga del Consultorio Médico Particular. Ha participado como expositor de temas de nutrición en congresos de actualización médica, expositora de temas de nutrición a estudiantes de AEMPI, UNL y Comunidad Médica de Aprendizaje, Matilde Hidalgo. Ha participado en concursos de actualización a nivel nacional e internacional. Posee un diplomado en alimentación en adultos con enfermedades crónicas no transmisibles, cursos de nutrición y obesidad, nutrición y trasplantes y nutrición en las diferentes etapas de la vida. Le agradecemos su participación. Bueno, buenas noches con todos. Primero agradecerles por la invitación que me han realizado. Para mí es un gusto participar con todos ustedes. Espero en esta noche poder satisfacer todas las necesidades respecto a los conocimientos que ustedes quieren aprender sobre nutrición. Para mí siempre será un honor compartir con todos ustedes que son estudiantes de medicina, futuros colegas médicos y que están ansiosos por aprender. Considero que es importante que desde que somos profesionales, desde que somos estudiantes, en el caso de ustedes, aprendamos o tengamos el interés por aprender a alimentarnos de forma saludable. Por eso es que espero que algunas de las cosas que voy a manifestarles en esta noche les sirvan y sobre todo los pongan en práctica. En este día, entonces, vamos a hablar. El título de la conferencia que hemos planificado es Come como te amas a ti mismo. En realidad, para nosotros hablar sobre alimentación o sobre los alimentos que nosotros ingerimos, tenemos que hablar también sobre hábitos saludables. Y cuando hablamos de hábitos saludables, nos referimos a todas aquellas conductas y comportamientos que las personas las asumimos como propias y que van a incidir en nuestro bienestar físico, mental y social. Incluyen una serie de actitudes que están dentro de los hábitos saludables, entre ellos, por ejemplo, practicar actividad física, dormir las horas adecuadas durante la noche, tener un ambiente social saludable, adecuado, idóneo y alimentarnos de forma saludable. Recuerden que cuando nosotros hablamos de salud, la Organización Mundial de la Salud nos define que salud es el perfecto estado de bienestar físico, mental, social, no solo la ausencia de enfermedades. Entonces, nosotros muchas veces creemos que el paciente está enfermo cuando nos manifiesta un signo o un síntoma, pero no es así. Nosotros tenemos que nuestro organismo tiene que estar en perfecta armonía física, mental y social. Y ahí hablamos de salud. Entonces les había mencionado de que hay algunos hábitos saludables que debemos incorporarlos a nuestra vida. Cuando hablamos de hábitos alimenticios o de hábitos alimentarios, más bien hablamos que son un hábito es una actitud que nosotros la repetimos de forma cotidiana. Entonces, hablar de un hábito alimentario es repetir una actitud que nos permite ingerir sustancias de forma cotidiana y que van a ser parte de nuestro ciclo de vida. En realidad, cuando hablamos de alimentación, más tenemos que hablar, o ustedes se darán cuenta muy claramente de que existen una serie de errores que cometemos al momento de alimentarnos. ¿Por qué? Porque lo hacemos de forma involuntaria, ¿no? Porque tenemos muy pocas educación sobre alimentación. Muy pocas personas o muy pocos profesionales existen que se encargan de educarnos cómo alimentarnos, ¿no? Más bien estamos educados a
no a prevenir, sino más bien a curar. Entonces, ese es uno de los problemas que existen en la sociedad, en la medicina, etcétera. Entonces, cuando hablamos de errores comunes de la alimentación diaria, como les mencionaba, son algunos. Uno de los errores comunes de la alimentación es los horarios, ¿no es cierto? Muy pocas personas tienen asignados horarios para alimentación. Puede ser relacionado con el estilo de vida que tienen, me refiero al trabajo, a las horas de trabajo que tienen, a las horas de llegada a su domicilio, o simplemente a la costumbre, ¿no? Porque a veces estamos o provenimos de una familia en la que comemos 2 veces al día, en la que comemos 3 veces al día, o en algunos casos tenemos familias en las que comen 5 o 6 veces al día, ¿no es cierto? Otra cosa es que no tenemos horarios establecidos de levantarnos, por ejemplo, en la mañana o de dormir en la noche. Y eso incide mucho en los horarios de la alimentación. Generalmente las personas estamos adaptadas a ingerir alimentos el momento en que nos da hambre, pero no necesariamente a establecer horarios estrictos de alimentación, porque cuando nosotros establecemos horarios estrictos de alimentación, nuestro organismo se adapta a recibir nutrientes, a metabolizarlos de forma correcta y así utilizarlos para cualquiera de los procesos metabólicos. Otro error común de la alimentación diaria es la cantidad. Realmente cuando ingerimos alimentos hay un inconveniente muy grande ahora que es la tecnología. Entonces, muchas de las veces almorzamos o desayunamos o cenamos frente a una pantalla de televisor o frente a un dispositivo electrónico, frente a una computadora, frente a un teléfono. Y esto es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque distrae a nuestro cerebro y nos bloquea o más bien no permite que éste reciba la señal de sensación, de llenura. Por lo tanto, comemos y comemos y comemos mucha cantidad. Aparte de que guarda relación con el uso de dispositivos electrónicos, de televisión, también no estamos acostumbrados y nosotros como a veces omitimos algunas comidas, comemos en exceso, es decir, no meriendan y al otro día el desayuno es muy copioso. O no desayunan y el almuerzo es muy copioso. O a veces almuerzan solo una poca cantidad de alimento y meriendan mucho. Cuando el metabolismo de nuestro organismo, junto con la secreción de ciertas hormonas que intervienen en los procesos metabólicos, tienen un pico de aumento de esta secreción de estas hormonas. Por ejemplo, en la mañana es algo elevado, al mediodía es mucho más alto, mientras que en la noche o antes a las horas de la merienda, entre 6 y 7 de la noche, es mucho más bajo que el desayuno. Por eso es que siempre tenemos que adaptar la cantidad de alimentos a este proceso metabólico que les indico para evitar alteraciones en nuestro metabolismo. Entonces, la cantidad es un error muy común en nuestra alimentación. Ingerimos cantidades exageradas de alimentos no relacionadas con las que deberíamos nosotros utilizar. Aparte de eso, la variedad. No conocemos mucho sobre alimentación, no nos educan mucho sobre alimentación. Entonces, no siempre sabemos qué cantidad de alimentos consumir, qué variedad de alimentos consumir. A veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen, ¿no? Y nos dicen, no, es que tienes que comer solo ensalada, es que tienes que comer, no sé, solo productos integrales, es que no debes tomar leche de vaca, es que debes comer solo soya, etcétera. Entonces, la variedad de los alimentos realmente nosotros, a pesar de ser un país en el cual tenemos gran variedad de alimentos, no estamos educados para consumir esa variedad en la cantidad necesaria y en los horarios establecidos. Aparte de eso, es importante, más bien nuestros errores de la alimentación están muy relacionados con la preparación, porque muchas de las veces nosotros preparamos alimentos de una forma que no es la idónea para que se absorban los nutrientes. Por ejemplo, cuando preparamos vegetales en una sopa, dejamos hervirlos mucho tiempo y así se pierden ciertas propiedades de las vitaminas.
También estamos, por ejemplo, acostumbrados a comer carnes semicocidas, que tampoco es lo ideal, porque cuando no están bien cocidas, tampoco nuestro organismo se encarga de asimilarlas. Otro error muy común respecto a la preparación, y ustedes lo deben escuchar muy seguido en sus familias o en la población, es que, por ejemplo, el mito de comer los huevos tibios, los huevos crudos, embatidos, porque ese es un error muy común, y cuando nosotros ingerimos alimentos de origen animal, sobre todo proteínas como la carne cruda, en este caso el huevo crudo, no estamos asimilando los nutrientes porque no están cocidos. Entonces, ese es un error. Estamos desperdiciando comida al comerla semicocida o semicruda, no le sirve a nuestro organismo. Aparte entonces de los horarios, de la cantidad, de la forma de preparar, de la variedad de alimentos que tampoco sabemos ingerir, qué cantidad de alimentos ingerir, y qué es lo que más nos azota, podríamos decir, a la población, son los mitos. Que muchas de las familias, muchas de las costumbres van relacionadas con los mitos. Es decir, por ejemplo, un mito es que no se debe merendar. Un mito es que no se debe comer mucha fruta, no se debe tomar agua porque el agua engorda. Y relacionado con los mitos también los influencers, ¿no? Porque muchas personas que simplemente son conocidas por redes sociales promocionan cierto tipo de alimentos, cierto tipo de suplementos, cierto tipo de preparaciones, cierto tipo de cocciones, que no las hacen sin ninguna idea, sin ningún conocimiento, sin ningún fundamento teórico, y más bien lo que hacen es perjudicar a la salud. Entonces, yo creo que estas 5, incluyendo en los mitos y los influencers, son los 5 principales errores comunes de la alimentación, y que ustedes van a guardar muchos de ellos, más de 3, obviamente van a tener relación con la alimentación de ustedes. Y obviamente estos errores más comunes de la alimentación van a desencadenar una serie de problemas en la salud de los jóvenes, de los niños, de los adultos. Nuestro país realmente, a pesar de ser un país subdesarrollado, el Ministerio de Salud no invierte mucho en promoción nutricional, a pesar de que nuestro país, por ser un país pobre, se supone que nuestros pacientes no se alimentaban de la forma correcta. Me refiero a la cantidad o a los alimentos, y más bien creíamos que por ser un país subdesarrollado, nuestros pobladores iban a carecer de nutrientes. Esa fue una realidad hasta el año 1995, hasta el año 2000. Pero desde el 2000 en adelante empezó a aparecer, más que problemas carenciales, empezaron a aparecer en nuestro país problemas por exceso de alimentos. ¿A qué me refiero eso? Al sobrepeso y a la obesidad. Realmente ustedes están en la población de los adultos jóvenes, ¿no? Y la población entre 19 y 59 años en nuestro país, más de la mitad tiene sobrepeso y obesidad. Es decir, que si aquí tenemos al momento 100 personas, 50 de ustedes pueden tener sobrepeso y obesidad. Y el sobrepeso y obesidad no solo es que, siempre digo, a veces lo relacionamos mucho con la estética, y no tenemos que relacionar en lo absoluto con la estética. Porque si lo relacionamos con la estética, es fácil acudir a un cirujano plástico que va a eliminar el exceso de grasa, pero ese no es lo ideal. Lo ideal, este sobrepeso y esta obesidad en la edad adulta joven y adulta mayor va relacionada con los años que le antecedieron sobre alimentación. Es decir, es el resultado de malos hábitos que se han venido instaurando desde que el niño empezó a alimentarse, desde que el niño acudió a la escuela porque no tenía unos bares escolares adecuados, desde que en la casa se le compra más alimentos ricos en carbohidratos, ricos en harinas, ricos en grasas saturadas, y no se le compra frutas, no se le enseña a comer vegetales, no se le enseña a comer ensaladas. Ese es el resultado del sobrepeso y la obesidad. Y este sobrepeso y obesidad
va a desencadenar una serie de enfermedades, por ejemplo, el infarto, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, las dislipidemias, las enfermedades cerebrovasculares que son relacionadas con los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad. Nuestro país, en realidad, los pacientes adultos, de acuerdo a las estadísticas publicadas hasta el año 2019, el infarto de miocardio y las enfermedades isquémicas del corazón son la primera causa de muerte. Por lo tanto, se relaciona totalmente con el sobrepeso que hablamos anteriormente. Aparte de eso, la segunda causa de muerte en nuestro país es la diabetes mellitus, que también, como les mencioné, se relaciona con el sobrepeso y la obesidad. Miren que si nos damos cuenta, nosotros en la etapa estudiantil, ¿qué nos enseñan? ¿No? Nos enseñan cómo es la fisiopatología de la diabetes, nos enseñan cómo es la fisiopatología de la hipertensión, nos enseñan cómo es la fisiopatología de la neumonía, de la insuficiencia renal, etcétera. Pero no estamos enseñando la base principal, que es cómo estas enfermedades, por ejemplo, el infarto del corazón, las enfermedades isquémicas del corazón, la diabetes o las enfermedades cerebrovasculares guardan relación más bien con el sobrepeso y la obesidad. Y es por ahí por donde deberíamos empezar a atacar, lo podríamos decir de esa manera, para prevenir el sobrepeso y la obesidad, por lo tanto, prevenir los infartos, la diabetes, el cáncer, las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades hipertensivas, que son no solo por un dato estadístico, sino que a nuestro país le generan un alto costo económico. Aparte de estas enfermedades que son muy prevalentes en nuestro país, que son las principales causas de muerte en nuestros pacientes adultos, jóvenes y adultos mayores, también los malos hábitos alimenticios guardan relación con el sueño, con el agotamiento físico y el agotamiento mental. Es decir, un paciente que no se alimenta de forma adecuada va a tener más sueño durante la tarde, va a verse mucho más cansado, no va a tener una buena capacidad intelectual, todo esto relacionado con los malos hábitos alimenticios. Entonces, si nosotros ya conocíamos cuáles son las causas o cuáles son las fallas en nuestra alimentación, ahora es importante conocer cómo debo alimentarme, ¿sí? Porque como les mencionaba, nuestro país, cada una de las regiones de nuestro país es rico porque cultiva gran cantidad de los productos que nosotros consumimos, ¿no? Entonces la alimentación o la alimentación que nosotros ingerimos tiene que tener una serie de características. Primero, tiene que ser variada, es decir, tratar de que incluyamos, como vemos en esta imagen, todos los alimentos que podamos consumir, sobre todo los alimentos de temporada. No siempre consumir arroz y arroz y arroz como es parte de nuestra cultura, ¿no? Sino incluir otro tipo de carbohidratos que van a aportar otra serie de micronutrientes que van a servirle a nuestro organismo. Es decir, nuestra alimentación tiene que incluir carbohidratos, proteínas y lípidos. Aparte de eso, tiene que ser una alimentación completa. ¿A qué se refiere completa? A que debe tener todos los nutrientes que el paciente necesita. Debe ser equilibrada. ¿A qué se refiere equilibrada? Que debe tener la cantidad idónea para cada uno de ustedes. Porque recuerden que los requerimientos no son los mismos para un niño, para un adolescente, para un joven, para un adulto joven, para un adulto mayor o para un ancianito, para una embarazada. Es decir, debe tener la cantidad adecuada de cada uno de los nutrientes. A eso nos referimos con equilibrada. Debe ser suficiente. ¿A qué se refiere suficiente? A que debe cubrir todo, debe cubrir todos los requerimientos nutricionales para el buen funcionamiento del organismo, o para cumplir o cubrir
todos los procesos metabólicos que están surgiendo en nuestro organismo. Y debe ser adecuada a cada una de las etapas de la vida en las cuales estamos cada uno de nosotros. Hay algunas recomendaciones generales sobre alimentación. Una de las recomendaciones principales es que debemos alimentarse 5 veces al día. Si no podemos 5, por lo menos 4 veces al día, pero establecer, como les decía antes, decíamos que no teníamos un horario establecido de comidas, pero ahora deberíamos ya establecer horarios de comidas y deberíamos consumir alimentos 5 veces al día para poder entonces nosotros satisfacer las necesidades de nuestro organismo. Es importante no saltarse las comidas, porque en el momento en que nosotros nos saltamos las comidas, nuestro organismo va a empezar a tomar las proteínas, las grasas o a utilizar el glucógeno que tiene guardado en el hígado para seguir brindando la glucosa que nuestras células necesitan para trabajar. Otra de las recomendaciones y que guarda relación, como les dije anteriormente, no se debe ingerir alimentos mientras se ve televisión o se usa aparatos electrónicos. También es importante que se mastique bien los alimentos, que no se consuman alimentos preparados en la calle. ¿Por qué? Porque alguien va a decir, ¿pero por qué? Si no hay inconveniente, igual está cocinado tal como estaba cocinado en mi casa. No es cierto, porque realmente cuando vamos a consumir algo en la calle, tienen que ustedes asegurarse de que esté primero con las normas higiénicas, que es lo principal. Y segundo, es importante que, aparte de las normas higiénicas, sea preparado con alimentos saludables. Generalmente en la calle lo que hacen es utilizar grasas muy saturadas, reutilizar el aceite, utilizar carnes de muy mala calidad, vegetales que no están muy bien, lavados, frutas que no están en buenas condiciones. Por eso es importante no consumir alimentos en la calle. Si se los va a consumir, cerciorarse de que el lugar en donde los vayan a consumir tenga una buena preparación. Aparte, es importante que se disminuya el consumo de alimentos procesados y envasados. Y también ustedes van a decir, ¿por qué no? Realmente los alimentos procesados han sido sometidos a una serie de procesos en los cuales la cantidad de nutrientes que ellos tienen, que estos alimentos tienen, ya no va a ser la misma cantidad. Es decir, no es la misma cantidad de vitaminas una fruta natural que una fruta deshidratada. ¿Sí? No es lo mismo la cantidad de un frijol que ustedes lo compraron en el supermercado, lo cocinaron en su casa, a un frijol que ya viene enlatado. Lo mismo una carne enlatada o a unos tallarines o unos espaguetis que ya vienen casi listos para consumirlos. Aparte de que estos alimentos procesados tienen conservantes, tienen colorantes, tienen gran cantidad de sodio, algunos tienen gran cantidad de glucosa, por eso es que es importante no consumir estos alimentos y preferir consumir alimentos naturales, listos para recién cultivados y que se los pueda preparar en el domicilio. Aparte de estas recomendaciones, las normas de higiene, aunque no está de más, es importante hablar sobre las normas de higiene que deben utilizarse para al momento de preparar los alimentos. Realmente, para que ustedes entiendan por qué es importante la alimentación, tienen que tener clarísimo que nuestro organismo, chicas y chicos, es una máquina. Es como un vehículo que ustedes tienen, que si a este vehículo ustedes todos los días le tanquean la cantidad suficiente de combustible para circularlo en la ciudad, también tienen que brindarle a su organismo los nutrientes necesarios. Porque acuérdense que de la cantidad de alimentos que ustedes ingieren, muchos de ellos, sobre todo los carbohidratos, se van a transformar en energía. Algunos de estos alimentos van a brindarles a ustedes nutrientes esenciales. Por ejemplo, las carnes contienen
aminoácidos esenciales que tu organismo no los produce, por eso es importante que las consuman. También es importante consumirlos, ¿por qué? Porque nuestro organismo se acopla al trabajo que realizamos. Por ejemplo, de los alimentos que nosotros consumimos y que van a estar formando el 100% de los requerimientos, el 60% de esos alimentos que ustedes ingieren van a ser utilizados más bien para el metabolismo basal. ¿Y a qué se refiere metabolismo basal? A todas las funciones básicas que cumple su organismo. Por ejemplo, la contracción muscular, la contracción cardíaca, la contracción respiratoria para los procesos de respiración, para los procesos de digestión, para los procesos de absorción. Para todos estos procesos, su organismo delega el 60% de los nutrientes que ustedes ingirieron. El 30% de ese total de energía que ingieren lo delega para actividad física y el 10% para la digestión y la absorción. Por eso es que las necesidades nutricionales se adaptan a la actividad física que cumple o que realiza el paciente. Hay pacientes que tienen actividad física leve, hay pacientes que tienen actividad física un poco más, unos pueden ser sedentarios, otros pueden tener actividad física leve, otros una actividad física moderada, otros pueden realizar actividad física intensa. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que suplementar con alimentación el gasto calórico que este paciente está utilizando para realizar este tipo de actividades. Y bueno, aquí era una tabla para establecer el gasto energético. Nosotros podemos establecer el gasto energético nuestro cuando utilizamos algunas fórmulas. La que más se utiliza es la de Harris-Benedict, la cual cual es la que nosotros la utilizamos. Y tenemos que tener datos del paciente como la edad, el peso, el género, si es varón, si es mujer, y también la talla. Junto a esto se le suma también el factor de corrección en función del ejercicio. Si es que es un paciente sedentario, si es que es un paciente con actividad ligera, con actividad moderada o con actividad intensa. Aquí les voy a detallar algunas para que ustedes tengan una idea en qué grupo están cada uno de ustedes de acuerdo al tipo de actividad física. Realmente un paciente sedentario son las personas que pasan, o una persona sedentaria son las personas que pasan sentadas y que no hacen mucho esfuerzo físico, se trasladan muy poco tiempo por movimiento, caminando, por ejemplo, y el tiempo que lo tienen libre lo dedican a ver televisión, a leer o a actividades que les permita estar únicamente sentados. ¿Quiénes son estos pacientes? Realmente los que pasan en oficinas y los estudiantes. Entonces ustedes, si es que podrían incluirse dentro de este grupo, porque vienen del aula, van a la casa, comen, se acuestan, ven televisión, se levantan, nuevamente van al escritorio, a la computadora y no realizan mucha actividad física. Las personas que están dentro del grupo que realizan actividad física ligera son las que pasan igual la mayor parte del tiempo sentados, pero hacen actividad física ligera 3 a 4 veces al día, por lo menos 30 minutos. ¿Quiénes son ellos? Los oficinistas, los cajeros, los que tienen alguna profesión, los médicos, los abogados, las amas de casa, pero me refiero a que ellos 3 o 4 días a la semana asignan 30 minutos para hacer actividad física en su hogar. ¿Quiénes hacen actividad física moderada? Son las personas que pasan mayor tiempo moviéndose o de pie. ¿Quiénes son ellos? Las amas de casa que no disponen de aparatos electrónicos, las niñeras, los estudiantes que hacen actividad física moderada, y los obreros. Y los que hacen realmente actividad física intensa son las que pasan mayor parte del tiempo moviéndose y en trabajos que requieren gran esfuerzo físico, que son los campesinos, los constructores, los carpinteros, los leñadores, o algunos de los jóvenes que realizan algún deporte o que practican deporte diariamente por lo menos
más de 1 hora y media. Entonces, recuerdan que yo antes les decía que nuestro organismo es como una máquina, ¿no? Y que así como tenemos un vehículo que nosotros le cargamos combustible, nuestro organismo se carga con los nutrientes. Y estos nutrientes, nuestro organismo los transforma en energía, y esa es la energía. Y es la energía la que nos permite movernos, la que nos permite respirar, la que nos permite cumplir con todos los procesos metabólicos básicos de nuestro organismo. Por eso es que la nutrición y la alimentación es básica. Nosotros no podemos vivir si no comemos. Entonces, desde ahí tenemos que darle la importancia a nuestra alimentación. De que un paciente, si es que pasa más de 72 horas sin alimentarse, empieza a autodigerirse. ¿A qué se refiere esto? A que empieza a tomar sus reservas, primero el glucógeno, después empieza a tomar las grasas y después de eso empieza a tomar las proteínas. Y una muestra de esto es un paciente hospitalizado. Y que les va a suceder a muchos de ustedes, tal vez algunos ya manejen, ya estén haciendo prácticas en hospitales, pero puede sucederles con sus familiares, ¿no? Que muchas de las veces van enfermitos al hospital, los hospitalizan, regresan a la casa después de 2 semanas de haber estado hospitalizados y ustedes los ven huesito y pellejo, de forma, si utilizo una forma de expresarse, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente, a pesar de haber estado enfermito, acuérdense que cuando un paciente está enfermo, su gasto calórico aumenta. Cuando está con fiebre, su gasto calórico aumenta. Cuando está con un proceso infeccioso, aumenta. Cuando un paciente está con sepsis, aumenta. Cuando ha sido operado, aumenta el gasto calórico. Es decir, requiere más energía. Y si aparte de ese gasto calórico aumentado, no se estuvo alimentando de forma adecuada, obviamente su organismo necesita seguir funcionando y tomó las grasas y tomó las proteínas para generar energía y así poder seguir sobreviviendo. Ese es el justificativo, entonces, porque a nuestros pacientes debemos, aparte del tratamiento farmacológico, del tratamiento antibiótico, de darle el mejor cirujano, el que con más experiencia tiene, es importante que a un paciente lo valore un médico nutriólogo para encargarse de que esté cubriendo todos los requerimientos nutricionales y así evitar una serie de complicaciones. Entonces ustedes, si yo les digo que los alimentos se transforman en energía, ¿de dónde proviene esta energía? ¿No les va a interesar saber de dónde proviene la energía? Y la energía proviene de 2 macronutrientes principales. El principal macronutriente que aporta energía son los carbohidratos. Los carbohidratos, hay un sinnúmero de alimentos que aportan carbohidratos. Entre ellos tenemos los cereales, ¿no? Tenemos las semillas, tenemos las frutas, tenemos algunos lácteos que van a aportar carbohidratos a nuestra alimentación. Es decir, ya no es que solo el arroz, no es que solo la papa es carbohidrato. Los carbohidratos es el arroz, es la avena, es el trigo, es la cebada, es la papa, es la yuca, es el camote, es el espagueti, es el pan elaborado con harina, etcétera. Es la fruta y es el azúcar, también es carbohidrato, es la miel de panela, la miel de abeja, la miel de maple, todos esos son carbohidratos. Nuestro organismo necesita que de todos los alimentos que ingerimos diariamente, el 55% son carbohidratos. Es decir, debemos aportar cualquiera de estos alimentos que incluimos aquí, porque esos son los principal fuente energética de nuestro organismo. Después de los carbohidratos, los lípidos. Es decir, cuando nuestro organismo no tiene carbohidratos en la circulación o han disminuido, inmediatamente los lípidos salen a la defensa. Estos ingresan a una serie de procesos metabólicos para transformarse en carbohidratos, es decir, transformarse en glucosa, porque acuérdense que el producto final de los carbohidratos es siempre glucosa, y es la glucosa el combustible con el cual trabaja nuestro organismo.
Y cuando hablamos de lípidos o grasas, ustedes se van a asustar y van a decir, ¿cómo es que un paciente necesita 30% de grasas? Porque les decía que el 55% de los alimentos deben ser carbohidratos y 30% grasas. Es decir, 30% del valor calórico total de nuestro paciente tienen que ser grasas. Pero me refiero a grasas saludables, porque nuestro organismo necesita un sinnúmero de grasas para cumplir una serie de funciones, porque las grasas van a ser parte estructural, por ejemplo, de la membrana de nuestras células. Si nosotros estamos formados por billones de células, y todas estas células, todos los días, recuerden que hoy hay células que nuestros tejidos se están regenerando. Entonces necesitamos regenerar células y necesitamos lípidos. Aparte de eso, los lípidos son precursores de hormonas, sobre todo de las hormonas esteroides, de la testosterona, de los estrógenos, que son muy importantes para dar las características masculinas y femeninas a nuestros adolescentes. También forman parte de las membranas celulares y del sistema nervioso, por ejemplo, la esfingomielina. Aparte de eso, los lípidos forman parte de las lipoproteínas. ¿Y qué son las lipoproteínas? Las lipoproteínas son como las carretillas que tenemos dentro de nuestro organismo y que se encargan de distribuir la grasa buena y la grasa mala. Entonces, para que se formen lipoproteínas tenemos que tener lípidos, pero si ustedes se fijan en esta imagen de aquí abajo, los lípidos que nosotros debemos ingerir, no, los que están acá abajo no guardan relación con los lípidos que nosotros comúnmente conocemos, ¿no? Y nosotros comúnmente conocemos lípidos como el aceite y como la manteca, ¿verdad? Pero esos son lípidos que no deberíamos ingerir en nuestra alimentación. Las grasas saturadas de origen animal y de origen vegetal no deben incluirse en nuestra dieta, es decir, nosotros no deben consumir ustedes aceite vegetal, que es el aceite vegetal, el aceite de palma, que lo venden en el supermercado y que es el que más consumen. Entonces, relacionado a esto, a este consumo excesivo de este aceite vegetal, se relaciona con el sobrepeso, se relaciona con las dislipidemias y se relaciona con el infarto de miocardio. Entonces, tampoco deberíamos consumir las grasas de origen animal. ¿A qué me refiero con grasa de origen animal? A la grasa, por ejemplo, del cerdo, que es muy común, sobre todo en la sierra. No sé si en la costa sea muy común el consumo de grasa de origen animal, pero en la sierra es muy común y eso no debería ser. También la manteca vegetal, que es muy común consumirla. Tampoco es muy conveniente consumir la grasa en sí de lo animal. Por ejemplo, la piel de los animales no deberíamos consumirla. Siempre que vamos a consumir una carne de origen animal se le debe retirar la grasa. Debería consumirse solo carne de tipo magra. Y miren los alimentos que aportan lípidos aquí a nuestra dieta: es el aceite de oliva, es el aguacate, son los frutos secos, las almendras, las nueces, las avellanas, los pistachos, las semillas de girasol, las semillas de sambo, las almendras. Todos estos productos, las aceitunas, son importantes. Aparte de eso, algo que es muy común en la costa y que lo conseguimos de forma fresca, a bajo precio, es los mariscos. Los mariscos aportan lípidos de buena calidad. Aparte de eso, también necesitamos ingerir proteínas, porque las proteínas son importantísimas para el desarrollo, para el crecimiento, para la reparación de nuestros tejidos, para formar anticuerpos. Es decir, nuestras defensas, nuestras inmunoglobulinas se forman a partir de las proteínas que nosotros ingerimos. Y las proteínas provienen también de origen animal y de origen vegetal. Estas proteínas van a ser de alto valor biológico y de bajo valor biológico. Alto valor biológico se refiere a que van a tener todos los aminoácidos, es decir, es una proteína completa. ¿Cuáles son las proteínas de alto valor biológico? Los lácteos, las carnes, los huevos y obviamente los derivados de los lácteos. Mientras que las de bajo valor biológico son las proteínas de origen vegetal, en donde las encontramos también en algunos cereales,
en algunos granos tiernos o granos secos, también encontramos proteínas en algunos granos, en algunos frutos secos y también encontramos en algunos vegetales. Por lo tanto, en conclusión, la energía proviene de todos estos alimentos, pero como se darán cuenta, es importante decirles que no existe un alimento exclusivo. Es decir, no tenemos un alimento que tenga solo carbohidrato, no tenemos un alimento que sea solo lípido y un alimento que sea solo proteína, o un alimento que sea solo rico en un micronutriente, que tenga solo zinc, que tenga solo calcio, que tenga solo magnesio. Por eso es importante que nuestra alimentación sea variada, porque cuando nosotros le aportamos a nuestra dieta varios colores de frutas, de verduras, le estamos aportando mejor cantidad o mayor cantidad de macro y de micronutrientes necesarios para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Y miren, como les decía, a veces nuestra nevera nosotros la tenemos llena de huevos, puede ser lácteos, carnes, pero muy pocas veces dentro de nuestra nevera vemos frutas y vemos verduras. Y si ven todos estos de aquí tan ricos que los podemos ver para los que nos gusta comer frutas, verduras, todos estos nosotros los encontramos acá. No debemos relacionar en lo absoluto una dieta cara con una dieta nutritiva. Porque, por ejemplo, si ustedes compran una gaseosa que les vale $1.25, que lo único que tiene es colorante, que tiene saborizante, que tiene gran cantidad de azúcar, porque el hecho de que ahí les pongan que es light, no es light, que es endulzado con stevia, tampoco es cierto. Y tiene una serie de productos que son tóxicos para su organismo y vale $1.25, ustedes se compran no sé, 25 centavos de limones y se hacen una limonada que es mucho más saludable que una gaseosa. Lo mismo, ustedes se van a comprar, no sé, un snack que viene en una funda, una papa, un chifle, un canguil, que viene con dulce, de estos que ya vienen envasados, vale 25, 30 centavos, y si ustedes se comen un maduro que vale 10 centavos, si ven, es mucho más económico. Entonces, la alimentación balanceada no guarda en lo absoluto relación con alimentación cara. Y para que ustedes tengan una alimentación balanceada, es importante que ustedes les acoplen su alimentación a las 5 comidas que les había mencionado. Entonces, el primer desayuno, el primer alimento de la mañana, o la primera comida de la mañana es importantísima. No debemos omitir el desayuno. ¿Por qué? Porque nuestro organismo ya ha estado más de 10 horas en ayuno. Nosotros debemos adaptar a nuestro organismo a que pase hasta 12 horas en ayuno. Después de las 12 horas, nuestro organismo empieza a buscar de dónde sacar glucosa para seguir cumpliendo las funciones básicas que yo ya les mencioné. Entonces, el desayuno es importantísimo y tiene que tener el 25% del valor calórico total. Y en el desayuno, chicas y chicos, tener carbohidratos, proteínas y lípidos. Es decir, no es saludable que ustedes tengan un almuerzo en el que solo haya carbohidrato y proteína. No es saludable que merienden solo fruta. No es saludable que solo desayunen un batido. Sí, que tenga leche y fruta, porque estamos sin aportar los nutrientes que nuestro organismo necesita. El desayuno tiene que tener el 25% del valor calórico total y siempre debe tener un carbohidrato, es decir, como vemos aquí, tiene que tener un pan, chicas, porque muchas de las veces ustedes no meriendan, se levantan con hambre y se comen 2 o 3 panes de una sola, y aparte al pan le ponen mermelada, que es más carbohidrato, porque tiene fruta, tiene azúcar, y eso no les va a beneficiar. Entonces tendría que tener un carbohidrato como pan, puede ser, aquí tenemos una empanada de verde, puede ser guineo, puede ser plátano maduro, puede ser una empanada de yuca, puede ser mote, no sé ustedes qué ideas más tienen. Acuérdense que nuestro país es lleno de culturas, por lo tanto yo no puedo decirles que coman algo que ustedes no es muy común en su lugar.
pero sí aprovechar lo que tienen ahí. Puede ser también, por ejemplo, una empanada hecha con harina, o también dentro del carbohidrato, aquí tenemos la avena, la granola, las hojuelas de avena, etcétera. Ahí cumplimos, miren, con el carbohidrato que nosotros necesitamos. Referente a la cantidad, ustedes cuando coman mote, cuando coman un bolón, cuando coman tigrillo, tiene que ser de la cantidad del puño de su mano. Una empanada de tamaño mediano o 2 rebanadas de pan. Y cuando hablamos de granola, deben ser hasta 4 cucharadas de granola. Aparte del carbohidrato, tiene que tener nuestro desayuno proteína. Entonces debe ser huevos. Recuerden que la recomendación, chicas y chicos, de huevos para una persona que hace actividad física moderada, entre leve y moderada, nosotros deberíamos consumir hasta 4 o 5 huevos a la semana, no más, y solo un huevo diario. Porque muchas de las veces mis pacientes o cuando yo les pregunto, cuando doy las clases a mis estudiantes, les digo, y bueno, ¿ustedes qué desayunan? Y me dicen, doctora, yo me tomo una taza de café con un pan y 2 o 3 huevos duros. No, un solo huevo. Entonces, la proteína proviene de un huevo. No podemos consumir en la mañana una presa de pollo porque es demasiado. Recuerden el porcentaje del desayuno. Entonces, de que ustedes de una pierna de pollo consuman la mitad de un pollo desmechado, por ejemplo, para hacer una empanada de verde, que eso equivaldría a unas 2 cucharadas de carne, de pollo o de carne molida, como vemos aquí abajo, es suficiente para su desayuno. Acá tenemos la leche, o puede ser yogur, o el queso también pueden estar dentro de nuestro desayuno. Y si hablamos de yogur o de leche, una taza, y de queso, una rebanada. Y aparte de entonces, aquí nosotros ya tenemos carbohidratos, tenemos proteína y grasa, porque la grasa proviene aquí del huevo. Aquí podríamos ponerle algo de un aguacate, puede ser con aguacate. Aquí también podríamos tenerle una salsa de aguacate. Aquí la grasa ya proviene de la leche, aquí la grasa también ya provendría de la grasa de la carne del pollo, de la carne de res. Aparte de eso, deberíamos aportarle fruta, chicas y chicos. Todos los días en el desayuno deberíamos consumir una porción de fruta, pero no el típico jugo, porque cuando nosotros preparamos un jugo, al licuarlo, perdemos una serie de vitaminas, se destruyen algunas vitaminas que contiene la fruta. Aparte de eso, al preparar un jugo, no lo hacemos solo con una fruta, sino tiene una cantidad más de fruta, es decir, no hacemos un jugo con una naranja, ¿no? Hacemos un jugo con 4 naranjas, nos da un vaso de naranjada. Entonces estamos excediendo la cantidad de fruta que necesitamos. Solo necesitamos, si es el consumo de jugos, una vez a la semana, y el resto tiene que ser fruta. Una fruta de tamaño pequeño o una taza de fruta picada. Y así, entonces, sería un desayuno ideal de ustedes, que tenga carbohidrato, que tenga proteínas y que tenga una porción de fruta. En algunas ocasiones pueden agregar ensaladas, como vemos aquí, que pueden sustituir a la fruta. Es decir, comen con una ensalada mixta, con unas 4 o 5 cucharadas de ensalada. Si van a comer, por ejemplo, una empanada de verde y le ponen lechuga, tomate, zanahoria y cebolla, ya no deberían ingerir fruta. Aquí tengo algunas ideas de ejemplos de desayuno que los van a poder ustedes revisar. Por ejemplo, podemos hacer una tortilla de yuca, un bolón de verde, una tostada de pan, granola y un plátano maduro. La proteína va a ser el queso, el huevo, el pollo, el yogur o el queso, también para un plátano maduro cocinado o una torta de plátano maduro, ¿no? De acuerdo a las costumbres que ustedes tengan. La fruta puede ser aquí un jugo de babaco, otro día puede ser un kiwi, otro día puede ser una ensalada de tomate, lechuga y aguacate, otro día puede ser una taza de frutas mixtas y otro día puede ser una taza de piña. Y a esto deben agregarle una taza de agua aromática si desean, o una taza de agua pura o una taza de café. También es importante que después del desayuno, por lo menos 3 horas después de haber desayunado,
hicieran un lunch, y el lunch tiene que tener apenas el 10% del valor calórico total, realmente nosotros no estamos acostumbrados a donde vamos a trabajar a tener un lugar para que nos brinden comida saludable o comida nutritiva. Por lo tanto, por eso es que he puesto esta lonchera, porque nos toca en algunas ocasiones llevar el lunch hacia el lugar de trabajo o hacia la universidad. Y el lunch tiene que ser ligero porque ustedes ya vinieron desayunando y tiene que ser variado. Es decir, si en la mañana no tomaron leche, pueden aprovechar para en el lunch tomar una taza de leche. Y puede ser, ahí pueden hacerlo con una fruta, por ejemplo, un batido de leche con un banano. Si desean, pueden agregarle unas 2 a 3 galletas integrales, nada más. Otro ejemplo de un lunch puede ser una barra de cereal, más una taza de yogur griego, unas galletitas integrales, más un vaso de leche de almendras, puede ser, y una frutita pequeña, puede ser un durazno, o la fruta, o una granadilla, la fruta que ustedes deseen. O puede ser una empanada de harina con una agüita aromática, un yogur no un yogur, sino más bien un mix de frutas con una media tacita de yogur y una cucharadita de granola. Recuerden que si en el desayuno utilizábamos 3 cucharadas, porque era el 25% del valor calórico total, ahorita es el 10%, por lo tanto debería ir una sola cucharada de granola. Un sándwichito de pollo con atún, o sándwich de pollo con, un sándwich de pan con pollo, un sándwich de pan con atún, perdón, y con un café o una agüita aromática o con un té. Y esas son ideas de algunos lunch que ustedes pueden consumir. Después de eso, tendrían que consumir el almuerzo, que no debería pasar más de las 2 de la tarde. Y el almuerzo tiene que tener una sopa, porque el almuerzo es el que más valor nutritivo tiene, porque aporta el 35% del valor calórico total. Entonces, olvídense de que solo como sopa o solo como segundo. No. Acostúmbrense a tomar una sopa que sea variada, que tenga granos, que tenga cereales, que tenga verduras. La cantidad es que ustedes deberían consumir un cucharón de sopa, nada más, pero una sopa variada que tenga por lo menos 5 ingredientes, que no sea solo carbohidratos, sino que tenga zanahoria, vainita, arvejas o lenteja o quinoa, y que le agreguen una carne o una verdura, brócoli, acelga, espinaca, etc. Aparte de eso, es importante que incluyan un segundo plato. Y el segundo plato es importantísimo, y como ustedes ven, es esta imagen de aquí abajo, es nuestro plato saludable, y ese quiero que por favor se lo graben para siempre, porque el objetivo, chicas y chicos, de esta charla es en ustedes, los 100 y más personas que hay aquí, 129 estudiantes, por lo menos futuros médicos, por lo menos la mitad de ustedes hacer conciencia con esta charla. Y de hoy en adelante, opten por hábitos saludables, opten por una alimentación saludable. Entonces, ustedes van a grabarse, y acuérdense que con esto que ustedes están aprendiendo en la charla de hoy, un hábito es la repetición de un acto, ¿no? Entonces, de hoy en adelante ustedes van a empezar a repetir este acto. Se les va a hacer un poco difícil al inicio, pero después lo harán un hábito y les va a encantar comer de forma saludable, porque van a ver muy buenos resultados, se van a ver más activos, menos cansados, van a captar mejor, van a tener mejor capacidad de retención, van a captar mejor las clases de sus docentes, van a disminuir de peso si a lo mejor están con sobrepeso, si están con obesidad, van a disminuir algunos factores de riesgo para padecer diabetes, hipertensión, dislipidemias, cáncer, etc. Entonces, este plato de aquí, el que está acá abajo, y aunque ustedes lo ven acá arriba, y a lo mejor como ya es casi la hora de la merienda, y ya nos estamos pasando de la hora de la merienda, se nos va a hacer riquísimo, ¿no? Entonces, el plato del almuerzo debería tener medio plato de ensalada. Como vemos en todas estas imágenes riquísimas, son colores distintos: brócoli, col morada y zanahoria. Miren, lechuga, pepino y pimiento, tomate, pepino y lechuga, etcétera.
Entonces tratemos, chicos, como les dije, que nuestra alimentación sea variada, que tenga por lo menos 3 verduras en la ensalada o incluirle una fruta. También pueden ponerle manzana, pueden ponerle piña, pueden ponerle uva y que sea de colores distintos, porque acuérdense que los colores de las frutas nos representan cierto tipo de minerales o de vitaminas que ellos tienen. Entonces, medio plato de ensalada, no es que vamos a comer ensalada de cebolla y tomate 2 cucharaditas, no. Y la cantidad del medio plato, acuérdense que estamos hablando de un plato tendido grande, va a ser 2 tazas de ensalada cruda o 1 taza y media de ensalada y 1 taza, perdón, de vegetales cocidos. Por ejemplo, no sé si le van a poner quinoa, si le van a poner brócoli y si le van a poner vainita y zanahoria. Por ejemplo, eso cocinado solo sería 1 tacita. Aparte del segundo plato de que tiene ensaladita, tiene que tener proteína. Y esta proteína tiene que ser pollo, pescado, carne de res, hígado, puede ser huevo, puede ser carne molida, también pueden consumir carne de cerdo siempre y cuando sea carne magra, cualquier otro tipo de mariscos. Aquí. Y aparte de eso tiene que tener un cereal o un carbohidrato. Y estos carbohidratos, nosotros estamos, chicas y chicos, muy acostumbrados a comer arroz blanco, ¿no? En la costa nos encanta comer arroz, en la sierra nos encanta comer arroz, y encima de eso también nos gusta comer mucho verde. No está mal, lo ideal es la cantidad. De este carbohidrato tiene que ser 1 tacita o 1 puño. Pero lo ideal para personas que están con sobrepeso es que no sea solo arroz, sino el arroz como vemos en esta imagen. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un arroz moro con lenteja, acá tenemos un arroz moro con poroto y acá tenemos arroz con arveja. Es decir, podríamos incluir también en ellos, en el arroz, granos para aportar otro tipo de nutrientes, aportamos fibra, producimos saciedad, evitamos el estreñimiento y evitamos el sobrepeso. Y aparte debemos tratar de cambiar ese hábito de consumir arroz. Un día podemos consumir arroz, otro día puede ser yuca, otro día puede ser plátano, otro día puede ser guineo, otro día puede ser camote, otro día mote, otro día choclo. Es decir, variar. Espero que hasta ahí esté claro. No sé si pueden poner una imagen si les está gustando o si no les está gustando la conferencia, y si no, para retirarme en este momento con la frente en alto, chicos. Ya creo que estoy hablando demasiado, ¿o no? Bueno, aparte de eso, tenemos que tomar un lunch en la tarde. Yo les había dicho que nosotros deberíamos consumir después de 3 horas por lo menos que ingerimos algún alimento. Eso estoy viendo aquí los mensajes de ustedes. Está chévere, me dice Nicole. Andrea está muy bien, continúe, dice Eric, todo bien, Doc. Brian, hola Brian. María Pineda dice que está muy bien y buenas. Muy bien, me da gusto saber que les está gustando todo. Marjorie, muy bien, qué bueno poder darles una charla que les ayude mucho a ustedes, chicos y chicas. Bueno, entonces nosotros almorzamos más o menos 1:30, 3 horas después, tipo 4:30, tienen que tomar también un lunch, chicas, que sea similar al de la mañana. Es decir, si en la mañana tomaron un vasito de leche con unas galletitas, en la tarde pueden comerse una porcioncita de fruta, o lo importante, una porción de fruta con yogur. Puede ser también una barrita de cereal, puede ser unos deditos de zanahoria con apio, que también es muy riquísimo. Es decir, chicas, tienen que alimentarse de acuerdo a los alimentos a los productos que ustedes tengan en su casa, pero lo importante es que aprendan a variar. Es decir, ahora en su casa no tiene que haber solo arroz, no tiene que haber solo cebolla y tomate, y no tiene que haber solo pollo.
Recuerden que las frutas en nuestro país son económicas, sobre todo si son frutas de temporada. Pero si yo les digo, no es que tienen que comer, no sé, hay una fruta que es cara, que es como la chirimoya, no recuerdo cómo se llama, guanábana. Esa sí vale $4 o $5 una guanábana. Entonces, la guanábana no les voy a decir que compren, porque en vez de comprar ustedes una guanábana, van a comprar naranja, van a comprar manzana, van a comprar uva, van a comprar kiwi. Miren, 4 frutas en vez de una. Entonces, aprovechar las frutas de temporada. Cuando estén las naranjas de temporada, están muy baratas, entonces consuman naranja, pero chicas y chicos, no quiero que vengan y me digan, me voy a tomar un jugo de naranja. No, porque ya les dije que no, sino tiene que ser una fruta. Y después de eso, que ustedes tomaron un lunch a las 3:30, a las 4:30 de la tarde, tienen que empezar a tomar una merienda. Alguien me pone en este tiempo de crisis la dieta balanceada. Sí, Eddie Morales, podemos comer de forma saludable. Sí podemos comer de forma saludable en esta crisis. Tenemos que adaptar los hábitos, las compras que hacemos, cómo adaptar el dinero que tenemos a las compras que tenemos que hacer y tener en nuestro domicilio. Recuerden que una col, una lechuga no nos vale más de 25 o 30 centavos. Las manzanas no nos valen más de $1, unas 5 o 6 manzanas, y tenemos para 6 días de la semana. Después de eso tenemos la merienda, y la merienda es similar al segundo plato del almuerzo, pero lo que nos referimos tiene que ser en el plato más pequeñito. En nuestra casa tenemos un plato tendido grande y un plato tendido pequeñito. Ese plato tendido pequeñito es el de su merienda. Tiene que ser más ligera, tiene que tener carne, pero ya no va a ser una presa, sino 3/4 de una presa. Ya no va a ser una taza o un puño de carbohidratos, sino 3/4 de taza o media taza. Y lo que sí debería tener ensalada, medio plato de ensalada. Es importante, y miren, aquí les he puesto una imagen de una merienda saludable, y es, por ejemplo, un taco. Los tacos son muy saludables porque son tortillas de maíz, sobre todo si las hacemos con maíz, que son tortillas integrales. Le ponemos algo de pollito, le podemos poner aguacate, tomate, cebolla, algo de frijol y una taza de agüita, y es saludable, es una merienda saludable. Hola. Y aquí les he puesto algo sobre las porciones. Espérenme un ratito. Alguien está que me dice, queremos hacer un espacio para preguntas. Estamos más bien a terminar, y yo creo que al final podríamos hacer todas las preguntas que ustedes deseen, chicas y chicos. Bueno, estamos ya casi al terminar, y ahora hablamos ya sobre las porciones. Y esta imagen nos da idea de cómo ustedes tienen que medir las porciones en su casa. Miren, entonces, cuando hablamos de carbohidrato, de pasta, es la porción de un puño. Cuando hablamos de verduras, de ensaladas, 2 puñados o la cantidad que da en 2 manos abiertas. Cuando hablamos de mantequilla, es una yemita de un dedo. Cuando hablamos de queso, hablamos de 2 dedos o de el tamaño de una porción de queso, del corte de una tarjeta. Y la porción de carne tiene que ser del tamaño de la palma de la mano. Si ven, entonces nuestra mano sí nos sirve para poder medir cuánto alimento consumir. Un puño, 2 manos de ensalada, una palma de carne o de filete de carne, un tamaño de una tarjeta de queso y un dedito de mantequilla, no una 1,5 cucharadas de mantequilla. Aquí hablamos sobre la frecuencia del consumo de alimentos. Entonces, los cereales debemos consumirlos en las principales comidas: desayuno, almuerzo y merienda. Los granos tienen que consumir 3/4 de taza, porque eso es la cantidad que aporta lo suficiente, o más bien la misma cantidad de proteína que los mismos gramos de proteína que un filete de carne. Entonces,
aseguramos 3/4 de taza de un grano seco o tierno, equivale a la cantidad de gramos de proteína de una presa de pollo. ¿Cuántas veces a la semana? 3 veces a la semana deben comer granos secos o tiernos, frutas todos los días, 3 veces en el desayuno, en el lunch o en la cena. Cuando hablamos de aguacate, no es una fruta, pero no se la van a comer a toda la fruta, sino medio aguacate. Cuando es uvas, uvillas, capulís, moras, media taza, o uvas también media taza, y piña, sandía o melón lo mismo. Siempre, por eso me refería, chicos, es que deben medir las porciones. Las porciones es adecuada, porque de nada sirve de que ustedes coman. Me dicen, no, es que sí comí fruta, pero se comen, no sé, media piña. No, es la porción, es lo necesario, una taza nada más. Las verduras deberíamos comer de 2 a 3 porciones diarias en el almuerzo y en la merienda, ya les mencioné la cantidad. Las carnes en las principales comidas, los embutidos no deberían consumir, salchicha, productos ahumados, no mucho porque tiene gran cantidad de nitritos y esto guarda mucha relación sobre todo con la leucemia, y deberían consumir, si desean, una porción cada 15 días. La leche deben tomar ustedes todos los días, leche, por lo menos 2 porciones, 2 vasos de leche o de sus derivados, o leche o yogur, o leche o queso, o yogur y queso. Huevos, ya les dije qué cantidad, cuántas veces a la semana. Los aceites y las grasas, ya les mencioné cuáles eran importantes, tienen que consumir diariamente. Es importante hablar sobre los frutos secos, porque los frutos secos no es que deben consumir en exceso, no porque hoy les dije que consuman almendras, se van a acabar hoy día en la noche viendo televisión, una tarrinita de almendras. No, la cantidad de frutos secos que ustedes deben consumir es la que da dentro de su mano, de la palma de su mano, pero cerrada, es decir, 25 gramos, nada más, y 4 veces a la semana. El aceite que consumimos, una cucharada diaria o 15 ml para preparar algún alimento. El azúcar, 6 cucharillas durante el día, y la sal, 5 gramos al día máximo. Entonces, las recomendaciones generales, hay algunos alimentos que sí guardan relación, de acuerdo a los estudios que se han realizado, para mejorar el aprendizaje y la memoria, pero no hay un alimento que sea la panacea para que ustedes mejoren su aprendizaje. Pero sí se relacionan alimentos que contengan glutamato, glicina, vitamina E, vitamina K, colina, flavonoides. Todos estos alimentos están dentro de las frutas, de las verduras, de las carnes, de los frutos secos, de la sardina, por ejemplo, los champiñones, las uvas, el tomate, el pollo, el salmón tienen glutamato, la soya, el queso, por lo tanto deberían consumirlo. A eso me refiero cuando su alimentación tiene que ser variada. También tiene que tener, por ejemplo, la glicina está en la espinaca, en la soya, en el pescado. Vitamina K está en los vegetales de hojas verdes, la vitamina está en el huevo, en el maní, que es muy común también acá donde nosotros, en las nueces, en los aceites de girasol, de soya, de canola. En los huevos tenemos colina, tenemos en la zanahoria, en la coliflor, tenemos flavonoides, en las uvas, en el cacao, etc. También es importante recomendar que consuman fibra entre 25 y 35 gramos, chicos. Pero si ustedes consumen 3 piezas de fruta, una de ellas tiene que ser con cáscara, más 2 porciones de 2 a 3 porciones de vegetales durante el día, aseguramos la cantidad de fibra. Recuerden que la fibra es importante para, primero, nutrir nuestra flora intestinal, y si les interesa, lean sobre la importancia de la flora intestinal en el desarrollo de algunas enfermedades. Entonces, es importante para nutrir nuestra flora intestinal, para producir saciedad. Con eso no significa que tienen que comer solo fruta y solo vegetales, no. Me refiero a las porciones adecuadas, produce saciedad, por lo tanto no les va a dar demasiada hambre. Aparte de eso, les evita el estreñimiento, evita que aumenten las lipoproteínas de baja densidad y tengan dislipidemia. Y también deberemos ingerir 300 miligramos de colesterol en nuestra dieta, que con consumir un huevo, el huevo ya tiene la cantidad de colesterol que necesitamos diariamente.
Aparte de la alimentación, es importante que se hidraten, que tomen entre 1 y 2 litros de agua diariamente, distribuidos fresco que tomaron en el almuerzo, ni el té que tomaron a la merienda, no. Aparte de eso, deben tomar 2 litros de agua, porque recuerden que nosotros estamos constituidos por 70% de agua, y nuestro organismo necesita, así como necesita nutrientes, también necesita agua para transportar sustancias de un lado a otro, para regular la temperatura corporal, para eliminar sustancias de desecho, para evitar que se acumulen radicales libres, para evitar el envejecimiento prematuro, para lubricar las articulaciones, etc. Eso creo que tenía que darles respecto a las recomendaciones, chicas, y chicos, espero haber podido ayudarles a fortalecer sus conocimientos si es que ya los tenían, y si no, a por lo menos empezar en ustedes a dejar una huella sobre hábitos saludables, y así evitar que ustedes en el futuro o desde ahora sean pacientes que tiendan a padecer enfermedades crónicas no transmisibles. Recuerden que si ustedes empiezan a aplicarlos desde ahora, van a ser un hábito, y esto va a mejorar su salud, van a prevenir una serie de enfermedades y van a mejorar un estilo de vida saludable. Termino con una frase que es muy bonita, que dice: no empieces una dieta que terminará algún día. No, no tenemos que empezar una dieta, no es que vamos a tomar un zumo verde para bajar de peso, sino empecemos un estilo de vida que dure para siempre y así evite enfermedades. Muchas gracias, chicos, y espero sus preguntas. Estoy a la orden. Bien, tenemos algunas preguntas para la doctora. Si es bueno o malo la realización del ayuno intermitente, ya que hoy en día se habla que aporta algunos beneficios. A ver, el ayuno intermitente es importante. A ver, la nutrición no es, como les decía, uno de los principales problemas en los malos hábitos alimenticios son los influencers, ¿no? La nutrición es como cualquier especialidad que ustedes tienen, es decir, si ustedes tienen convulsiones, no buscan en el internet qué pastilla tomar para las convulsiones, ¿no? Ustedes tienen que buscar un neurólogo para que lo trate, para que identifique la causa de las convulsiones y para que así les dé el medicamento necesario. Lo mismo pasa con la nutrición. Realmente el ayuno intermitente se lo utiliza para cierto tipo de pacientes. No es que ustedes tampoco deberíamos hacerlo en jóvenes, excepto en jóvenes que tengan índice de masa corporal superior a 30 y que se les asesoró nutricionalmente, pero no dio resultado esa asesoría nutricional por mala educación y mal apego del paciente. Entonces, ahí utilizamos ayuno intermitente, pero no es para cualquier persona, no es para los niños, no es para los jóvenes, porque nuestro organismo es una máquina. Y si nosotros dejamos a nuestro organismo de un tiempo prolongado de brindarle alimentos, él va a empezar a transformarse, va a empezar a buscar otras rutas metabólicas. El ayuno intermitente significa que nuestro cuerpo, para que lo entiendan las personas que no saben, el ayuno intermitente es un lapso de tiempo que nuestro organismo no le damos nutrientes. Recuerden que yo les decía que nuestro organismo funciona de carbohidratos y lípidos, ¿no? Y las proteínas se toman cuando ya no hay carbohidratos y lípidos. Entonces, el ayuno intermitente lo que hace es, como no le damos a nuestro organismo nutrientes, macronutrientes para formar energía, porque nuestro organismo, mientras dormimos, él funciona, mientras estamos caminando, funciona sin que nosotros lo podamos detener, ¿no? Entonces, en ese ayuno intermitente, para las funciones básicas, como no hay de dónde obtener energía,
él empieza a tomar las grasas por otra ruta metabólica de la gluconeogénesis para formar glucosa. Y si ya no hay grasas, se empieza a tomar las proteínas. Por eso es que les digo, es que no es en todos, porque el paciente dice, sí, me veo flaco, pero pierde grasa y pierde músculo, y no es tan importante que el paciente pierda músculo. El momento que un paciente empieza a perder músculo es un paciente que tiene un mal manejo nutricional. Deberíamos hacer que pierda grasa, pero no necesita perder músculo. Así funciona el ayuno intermitente. No sé si está claro. ¿Algo más? Y si no, me despido, chicas y chicos. Tenemos otras preguntas que realizar. En planes de ejercicios, en peso para aumentar la masa muscular, ¿se pueden comer 2 huevos al día, 3 o 4 veces a la semana, o debe ser uno obligatoriamente? A ver, algo que les dejé muy claro es que los requerimientos nutricionales varían de acuerdo al género del paciente, a la edad del paciente, al estado físico del paciente y a todo esto. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, una persona deportista, un joven deportista, obviamente los requerimientos nutricionales son mayores. Por eso es que yo les expliqué que había una fórmula y que a esa fórmula le sumábamos la actividad física. Por lo tanto, yo tengo un gasto calórico, otra persona de mi misma edad que realiza actividad física intensa tiene otro gasto calórico, y otra persona que tiene actividad, no hace actividad física y es sedentaria tiene otro gasto calórico. Entonces, obviamente, por eso es que cuando les di las recomendaciones, creo que no ha quedado claro, les dije que son las recomendaciones de 4, 5 huevos diarios, huevos semanales, para un paciente con actividad física moderada, entre leve y moderada. Pero si tenemos un paciente que quiere aumentar la cantidad de masa muscular, sobre todo en los deportistas o en los atletas, necesitamos aumentar la cantidad de proteína. Pero ojo, recuerden que cuando hablé al inicio yo les decía que el valor calórico total de las proteínas de la dieta diaria no debe superar el 15%. Es decir, como este paciente es más alto, es más grande, tiene más actividad física, su valor calórico total sí va a ser mayor, por lo tanto sí va a aumentar el requerimiento de proteínas, pero no debemos exagerar, ¿sí? No le puedo decir si debería comer 2 huevos, si debería comerse 2 presas de pollo, porque no sé cuánta cantidad de proteína ese paciente requiere. Para darle una idea en general, un paciente normal, sin patología crónica, sin patología renal, sin patología, sin quemaduras, necesita, que no esté embarazada, un joven, necesita 1.2 gramos de proteína por kilo de peso. Eso es lo que necesitamos, así calculamos. Entonces, no es la misma cantidad de proteína un paciente de 50 kilos, uno de 70 y uno de 35 y uno de 90. ¿Sí? Y eso guarda relación como, por ejemplo, que media taza, 3/4 de taza de lentejas aportan aproximadamente 8 gramos de proteína. Un huevo tiene aproximadamente 9 gramos de proteína. Una presa de pollo tiene entre 10 y 11 gramos de proteína. ¿Sí? No sé si ahí está claro la pregunta. Gracias, doctora. Una siguiente pregunta es: un hombre con obesidad e hipertensión, ¿cómo sería su nutrición tomando en cuenta que no puede mejorar por sí solo su alimentación debido a sus hábitos? A ver, las recomendaciones nutricionales para un paciente con sobrepeso u obesidad, me dijo. ¿Qué me dijo? ¿Obesidad? Con obesidad e hipertensión. A ver, un paciente con obesidad e hipertensión significa que tenemos un paciente con un exceso de grasa corporal extrema, mayor un índice de masa corporal mayor a 30. Por lo tanto, es un paciente complicadísimo. En estos
pacientes deberíamos primero realizar una dieta la cual nos permita por mes bajar el 10% de su peso. Es decir, si este paciente pesa, no sé, 90 kilos, 95, 100 kilos, nosotros necesitamos que este paciente baje el 10% de su peso en el primer mes. Si no baja en el primer mes, podemos adaptarlo hasta el segundo y tercer mes. Nosotros debemos valorar a este paciente 6 meses. En 6 meses, este paciente debe perder el 30% de su peso. Si ven, entonces ahí nosotros desmentimos el hecho de que no tienes que comer para que te flaquees de un momento a otro, para que bajes de peso en un mes, y los pacientes a veces quieren que nosotros les demos una dieta y si es posible hasta les pongamos algo en la boca para que no coman. No, ahí los estamos perjudicando. Tenemos que acoplar la alimentación, el gasto calórico, a los requerimientos de este paciente. Debemos restringir, hacer una historia clínica nutricional que nos permite identificar qué es lo que le afectó a ese paciente y restringirlo. Por ejemplo, es un paciente que come muchas grasas saturadas, que come, su dieta es rica en carbohidratos y que no hace actividad física. Generalmente sucede eso. Entonces, sobre eso tenemos que trabajar, porque nuestro organismo es una máquina que cuando nos movemos gasta más energía. Entonces, si hace actividad física, durante 1 hora aproximadamente, valorando, porque tenemos que valorar también la edad del paciente, tenemos que valorar la condición física, tenemos que valorar si tiene alguna patología en sus rodillas, tenemos que tener en cuenta todo eso para recomendarle la actividad física, porque recuerden que la actividad física es adaptada a la condición del paciente. No le puedo dar una dieta en sí porque nosotros no nos manejamos por dietas estrictas sino le doy las indicaciones generales. En esto el paciente debería bajar ese porcentaje de grasa basándonos en los hábitos que el paciente tuvo. Si es que es un paciente hipertenso, este paciente hipertenso guarda mucha relación la ingesta de sodio, aparte de que restringimos carbohidratos, sobre todo de asimilación rápida, restringimos grasas de tipo saturadas. También debemos restringir en este paciente alimentos que aporten sal, cloruro de sodio, sobre todo en las salsas, la salsa china, la mayonesa, la mostaza, tienen los alimentos con conservantes, tienen mayor cantidad de sodio, por lo tanto perjudican la salud de este paciente. No sé si está claro. Correcto, doctora. Siguiente pregunta. ¿Es posible que el cuerpo se adapte a realizar ejercicio en ayunas? ¿Es posible que se adapte a realizar ejercicio qué? En ayunas. A ver, las recomendaciones de ejercicio físico no son las idóneas en la mañana, porque les decía que nuestro organismo está en ayuno y al momento de hacer ejercicio físico en la mañana, estamos forzando más a que él utilice otras rutas para aportar glucosa. Entonces, no es muy ideal. ¿En quiénes es ideal realizar actividad física en la mañana? En los pacientes que necesitamos que pierdan peso, siempre y cuando sea monitoreado. La actividad física, nuestro organismo se adapta a la actividad física que realizamos. Cuando nosotros empezamos a hacer actividad física después de ser sedentarios, a los 10 días nosotros ya empezamos a ver efectos, porque las mitocondrias en nuestras células empiezan a aumentar. Entonces, al aumentar las mitocondrias hay mayor gasto energético, porque estas son las que generan energía. Entonces, hay más generación de energía y si seguimos haciendo ejercicio físico, nuestro organismo se adapta a generar más energía y a gastar más energía que tenía acumulada en forma, la grasa se transforma, recuerden, en energía, entonces así utilizamos la grasa que tenemos guardada. Siguiente. Correcto. Una última pregunta. ¿Existen personas que toman metformina para adelgazar? ¿Existe algún efecto negativo en esta práctica?
A ver, no es recomendable metformina porque recuerdan, creo que esta pregunta está de más porque acuérdense que al final les dije que no me interesa o no les sugiero que hagan una dieta que termine algún día. Nunca se les ocurra tomar una pastilla para bajar de peso. Es un gasto innecesario y que obviamente les va a dar consecuencias en su salud. Empiecen por lógica a utilizar un estilo de vida que les dure para siempre y que no les cueste algo extra a su bolsillo. Si ustedes compran metformina es un gasto innecesario. ¿En qué sirve la metformina? La metformina lo que hace es aumentar el transporte de glucosa a la célula. No sé, ustedes ya es probable que hayan algunos chicos de los ciclos superiores y van a entender estos procesos metabólicos que suceden en el organismo, ¿no? Pero la metformina hace aumentar el transporte de glucosa. Es decir, los carbohidratos que se transformaron en glucosa rápido ingresan a la célula, ¿sí? Pero si este paciente no se mueve, no hace actividad física, esa glucosa no tiene para qué transformarse en energía y más bien se forma grasa, porque esas son las rutas metabólicas que tiene nuestro organismo. Si no nos movemos, los carbohidratos toman otra ruta y se guardan en forma de grasa. Y si no tenemos glucosa, vueltas esas grasas salen por otra ruta metabólica y se transforman en glucosa. Entonces, no es necesario tomar ese tipo de medicamentos, ni ese, ni ninguno, porque la única forma de mantenernos saludables es alimentándonos de la forma correcta. Listo, doctora, muchas gracias. Muy bien. Nos llegó una pregunta interesante sobre eclampsia. Dice, una mujer en estado de gestación con antecedentes de preeclampsia, ¿existe alguna dieta recomendable? A ver, en una paciente con preeclampsia, primero, chicas y chicos, es cierto que ustedes están aprendiendo recién nutrición y veo que no han tenido muchas bases de nutrición, no han tenido nada de bases de nutrición. Y eso perjudica en realidad la salud de los futuros pacientes que ustedes van a manejar y de ustedes mismos. Cuando hablamos de una paciente con preeclampsia, es una paciente que está hipertensa, que puede tener una hipertensión que a lo mejor ni siquiera es controlada, que puede estar con edema, que a lo mejor está con sobrepeso. Es decir, tenemos que hacer, la nutrición no es que me recomienda a mí que estoy de aquí a 30 kilómetros, ¿sí? La nutrición, las recomendaciones nutricionales se las hace en base a la valoración clínica del paciente, es decir, lo que les mencioné con anterioridad, el peso, la talla, el género, la enfermedad concomitante. En esta paciente, obviamente, necesitamos darle una alimentación balanceada. Casi nadie tiene una alimentación balanceada como las que les indiqué, porque nuestra cultura, en el Ecuador, no tenemos la cultura de alimentarnos, de conocer de alimentación. Casi nadie le interesa acudir donde el nutricionista o donde el nutriólogo, acuden por estar fitness, pero no acuden por estar saludables. Entonces, a esta paciente sí deberíamos obligatoriamente hacer una valoración nutricional, ver qué consume y restringir, si tiene hipertensión, restringir los alimentos que aporten sodio. Si tiene edema, restringir el líquido, disminuir la cantidad de líquido. Si puede realizar actividad física, caminar, a lo mejor es una paciente sedentaria, recomendarle que camine. Si consume alimentos ricos en grasas saturadas, recomendarle que no consuma alimentos ricos en grasas saturadas. Pero no le podría dar recomendaciones en sí, es decir, 10 cosas que tiene que hacer, porque toda la nutrición es en base a la valoración clínica del paciente. Ajá. Correcto, doctora. Muchas gracias por su intervención y su excelente participación en este simposio virtual.
Les recordamos a los asistentes que podrán llenar la retroalimentación que se le envía en unos minutos. Muy bien, chicas y chicos, ha sido un gusto. Veo aquí una serie de preguntas. Aquí alguien, no sé si tienen tiempo aún para contestar estas preguntas o simplemente me despido. No sé, me dicen y yo les ayudo. Si desea contestar correcto, podemos continuar. Aquí dice, doctor, en unos minutos, alimentos de bajo índice glucémico. Se refiere a, no sé qué quiere preguntarme con alto contenido, no entiendo la pregunta, pero dice alimentos de bajo índice glucémico. Se refiere a los alimentos que cuando los ingerimos no forza a que nuestro páncreas libere inmediatamente insulina. Esos son los alimentos de bajo índice glucémico. ¿Cuáles son? Realmente son las frutas. Todas las frutas son de bajo índice glucémico. ¿Cuándo aumenta el índice glucémico de las frutas? Cuando más las maduramos. Los alimentos de bajo índice glucémico son los cereales integrales. También guarda relación los alimentos de bajo índice glucémico, la cocción. Por ejemplo, el tallarín cuando está como crujiente, al momento de cocinarlo tiene bajo índice glucémico. Las papas cuando las cocinamos y no se parten, tienen bajo índice glucémico. Mientras que cuando ya están suavitas, como deshechas, tienen mayor índice glucémico. Lo mismo con la yuca. Si es que está deshecha, mayor índice glucémico. Y si está, no me refiero cruda, por favor, porque veo que aquí algunos más bien están riéndose en la conferencia que he dado. No sé por qué han ingresado, pero está aún un poquito dura. Me refiero a la consistencia, sin deshacerse su parte externa, es de bajo índice glucémico. Dice, chicos, la conferencia debe estar grabada. Gracias, doctora, gracias, excelente. ¿Es bueno realizar ejercicio todos los días? Sí. Nicole, las recomendaciones de actividad física para todas las personas es que debemos realizar por lo menos 150 minutos a la semana. Cuando nosotros realizamos ejercicio todos los días, nuestro organismo se adapta a ese trabajo, se adapta a ese metabolismo, por lo tanto, mejora nuestra asimilación de nutrientes. Esos 150 minutos significan que debemos realizar 30 minutos continuos de actividad física. Dicen planes de ejercicio con peso para aumentar masa muscular. No, esto ya creo que me preguntaron. En un hombre con obesidad e hipertensión está bien. Aquí alguien me pone algo, doctora, ¿es tan cierto que hay que consumir fruta en la noche? No es bueno comerlas ya que contienen azúcar, lo que provoca engordar. Al inicio de la charla, Jessica, les dije que los carbohidratos provenían de los cereales, provenían de los lácteos y provenían de las frutas. Y también les mencioné que los carbohidratos se transforman en glucosa. No se transforman en azúcar. El azúcar es más bien el producto del procesamiento de la caña. Ese es el azúcar. Pero las frutas no se convierten en azúcar, se convierten en glucosa. ¿Qué tan cierto que se las debe consumir? Que no es bueno consumirlas en la noche, no, en lo absoluto, porque si consumimos plátanos, si consumimos algo con una tortilla de maíz, es carbohidrato y se transforma en glucosa, ¿no? El exceso sí es perjudicial, pero mientras no se consume en exceso, no pasa absolutamente nada, no es perjudicial. ¿Es posible que el cuerpo se adapte a realizar ejercicio físico en ayunas? Ya contesté. ¿Qué tan cierto es el mito de no comer guineo en la noche? Guarda relación, Isaac, con lo que contesté anteriormente. La dieta keto, que también guarda relación, Brian, con Brian Zúñiga pregunta esto. Es importantísimo, porque ahora nosotros las personas están muy influenciadas por el que nos dicen, pero no realmente por la verdadera asesoría nutricional. La dieta keto es un proceso en el cual adaptamos a nuestro organismo a no trabajar con glucosa, sino a trabajar con grasas. Las grasas se transforman en glucosa y así trabaja nuestro organismo.
Y la dieta keto es eliminar los carbohidratos de la dieta. Tampoco es recomendable, peor aún si se la hace de forma empírica, puede traer muchas consecuencias en nuestro organismo, como por ejemplo la alopecia, la pérdida de la visión, también hay problemas de los dientes, producen caries dentales, producen una serie de dermatitis en los pacientes, por lo tanto las dietas keto no están recomendadas de forma indiscriminada o para cualquiera. Las dietas keto están recomendadas para pacientes con obesidad mórbida, para pacientes que tienen Asperger y para los pacientes también que tienen convulsiones. Doctor, en el caso de los estudiantes que nos mantenemos despiertos hasta la madrugada y nos da mucha hambre, ¿qué sería recomendable comer a esa hora, tomando en cuenta que una frutita no nos va a saciar? Sí les va a saciar. Es importante que se hidraten. Pueden hidratarse, tomar agua, merendar en la cantidad necesaria que les había mencionado de ese platito pequeño tendido que contenga carbohidrato, ensalada y proteína. Y pueden consumir en la noche una fruta. De preferencia, las frutas con cáscara les producen mayor saciedad y tomar agua. O una barra de cereal, también es importante que lo consuman porque sí les va a producir saciedad. Eviten consumir dulces en la noche, eso no les va a ayudar en lo absoluto. Es cierto que si se salta una comida, ya sea desayuno, almuerzo, merienda, mi metabolismo se vuelve lento. Más que lento, se altera, es decir, empieza a tomar los lípidos y las proteínas para generar energía. Es decir, en vez del proceso metabólico normal que sucede en nuestro organismo, que es glucólisis, empieza a producir gluconeogénesis y eso produce alteraciones en nuestro organismo. Creo que es eso. Con eso hemos terminado. Dice, siempre y cuando su ingesta proteica después del ejercicio sea óptima, está perfecto. No entiendo a qué se refiere. ¿Los jugos verdes favorecen o afectan al metabolismo? Los jugos verdes no tienen, Camila, nada que ver con el metabolismo. Esa es otra publicidad engañosa y de marketing que hacen que tomando jugos verdes vas a bajar de peso. No, en lo absoluto. Los jugos verdes son beneficiosos porque son como un shot, una sobrecarga de vegetales o de productos o de verduras de hojas verdes, que son ricos en esos minerales y en esas vitaminas, nada más, pero no afectan el metabolismo en lo absoluto. Tampoco es que debemos hacer un hábito, podemos tomarlos, sí, pero no un jugo verde va a sustituir, porque acuérdense que en la charla les dije que nuestro desayuno tiene que tener carbohidrato, proteína y fruta. Listo, con eso hasta ahí porque ya es un poquito tarde, no quiero cansarlos. Espero que les haya gustado. Brian pone, ¿escucharán Mujercitas de Herbalife? Sí, realmente Herbalife es uno de nuestros enemigos de la nutrición. ¿Por qué me refiero a esto, chicas y chicos? Es Herbalife y hay otra marca, 5Life, no recuerdo muy bien, pero realmente son empresas que se las ha subestimado en otros países, sobre todo en México, en donde se prohibió por los grandes daños que da al hígado, producen insuficiencia hepática, cirrosis, insuficiencia renal, y estos medicamentos, no son medicamentos, estas sustancias que ni siquiera tienen registro sanitario, porque acuérdense que de esto, 4Life, OmniLife, perfecto, chicos, qué bestia, ustedes creo que son de los principales consumidores, Dania Orellana y Brian Zúñiga. Bueno, de estos alimentos, estos productos realmente, si ustedes los registran, no tienen registro sanitario de nuestro país, así que no es apto consumirlos, tienen un alto costo y no sirven en lo absoluto. Lo que dañan es más bien su bolsillo. Por ejemplo, ahora está en auge y supongo que en la costa, en donde hay mayor publicidad de este tipo de gente, hay muchas personas que viven de esto, vendiendo estos productos. Hay un producto que lo utilizan según ellos para subir las defensas, es un producto carísimo, cuando no necesitan tomar eso, y es un producto que está hecho a base de calostro de vaca, calostro de cabra y calostro de, no recuerdo de qué otra leche, de qué otro animalito era.
Pero bueno, en realidad, entonces compre calostro, tomen calostro. Si tienen una cabra y tuvo su cachorrito, tómense un vaso pequeñito de calostro. Si tienen una vaca, tomen calostro y eso les ayuda a aumentar las defensas. Coman alimentos ricos en zinc, alimentos ricos en selenio, alimentos ricos en magnesio y no este tipo de productos que les van a perjudicar. Así que, chicos, lo importante es que coman variado, coman de todo en las cantidades necesarias, pasen activos, se muevan, se hidraten y vivan en un ambiente tranquilo. Con eso termino, chicos. Es un poco tarde, me he tomado ya 2 horas y media, 7, 8, no, 1 hora y media más